encontramos nuevamente en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un contraste entre los capítulos 12 y el capítulo 13, porque en los capítulos 12 y capítulo 13 de Apocalipsis, el dragón, que es Satanás, perseguirá a los que se han convertido a Jesucristo en los días de la gran tribulación. Y estos serán perseguidos porque no se han dejado marcar por el anticristo. Y serán perseguidos porque tampoco adorarán al anticristo. En el capítulo 14 de Apocalipsis vemos entonces a Cristo como el Cordero de Dios, el Cordero victorioso, que está firmemente posicionado en el monte de Sión y escoltado por sus fieles seguidores, que se les llama los 144,000, que son judíos que se han convertido y son las primicias de muchos judíos más que creerán en el día final en Cristo. En el capítulo 14 se nos habla anticipadamente de la victoria de Cristo y de sus fieles seguidores, y nos habla también de la derrota contundente de nuestro Señor Jesucristo contra todos los rebeldes, contra todos los incrédulos, contra todos aquellos que se rebelaron contra Él. En el capítulo 14 vemos que Cristo ha triunfado sobre Satanás, ha triunfado sobre el falso profeta, ha triunfado sobre el anticristo. Cristo ha triunfado sobre todos aquellos que se han opuesto a su reino, sobre todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Y vemos entonces a Cristo acá ejecutando su juicio también sobre los pecadores en ese día final, en los días de lo que es la gran tribulación. Entonces, en el capítulo 14 lo que nosotros tenemos aquí es la victoria de Cristo y sus fieles seguidores. En el capítulo 14 Dios nos muestra 5 sucesos que anticipan los juicios finales, para que contemplemos con gozo la victoria de Jesucristo y de sus fieles seguidores. El primer suceso que vemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que ya vimos estas secciones, ya vimos los 4 sucesos, y el primero que vimos fue el canto victorioso de los redimidos por Jesucristo, que está en los versículos 1 al 5. En el versículo 1 hay una identificación de estos 144,000 judíos convertidos con Cristo. Ellos hacen una entonación de un cántico en los versículos 2 al 3 a nuestro Señor Jesucristo, un cántico que solo ellos pueden entender, un canto que solo ellos pueden aprender y solo ellos pueden entonar juntamente con los redimidos. En el versículo 4 y 5 tenemos las cualidades espirituales de estos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el segundo suceso que tenemos en el capítulo 14 es el anuncio del evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, versículos 6 al 8. Y tenemos en el versículo 6 al mensajero, que es un ángel, el mensajero del evangelio. Y en los versículos 7 al versículo 8 tenemos el contenido del evangelio que se pregona en el día final. Ese mensaje es que toda la humanidad debe darle la gloria, debe darle la honra a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y tenemos en el tercer suceso del capítulo 14 es el juicio contra los que adoran al falso Cristo. Y está en los versículos 9 hasta el versículo 11. Estos que adoran al anticristo en el día final, que se han rebelado contra Dios, que se han rebelado contra nuestro Señor Jesucristo, serán objeto de la ira de Dios, según los versículos 9 hasta el versículo 10. Serán castigados, serán atormentados día y noche. Según nos dice el versículo 10 también hasta el versículo 11, su condenación será eterna. Y luego encontramos el cuarto suceso en el capítulo 14 de Apocalipsis, que es el consuelo para los que van a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos 12 al 13 encontramos que
estos que se van a permanecer fieles serán bienaventurados, según nos dice el versículo 12. Ellos serán bienaventurados por su perseverancia en la persecución. Ellos van a permanecer fieles en el día final, en el día de la gran tribulación, aunque serán perseguidos por el anticristo y sus seguidores. Ellos van a permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo y son bienaventurados por guardar también los mandamientos de Dios. Ellos van a guardar la palabra de Dios. Ellos van a guardar las instrucciones de Dios, aún en medio de la persecución, aún en medio del peligro de sus vidas. Pero también serán bienaventurados porque se van a mantener fieles al Señor Jesucristo, según el versículo 12. Pero también estos que se les da el consuelo en el día final, ellos van a descansar, dice el versículo 13, de sus obras. Van a descansar de sus sufrimientos que van a padecer por su fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, según lo vemos en el versículo 13. Pero esta mañana vamos a entrar a ver lo que es el quinto suceso aquí, el quinto suceso que que Dios nos muestra para que contemplemos con gozo la victoria de nuestro Señor Jesucristo y de sus fieles seguidores. Y este quinto suceso tiene que ver, hermanos, con el glorioso regreso del Señor Jesucristo. Este es el quinto suceso que vamos a considerar esta mañana y lo encontramos desde los versículos 14 hasta el versículo 20. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? En este quinto suceso vamos a ver dos aspectos del regreso de Cristo. En los versículos 14 al 20. Dentro de este suceso del regreso de Cristo veremos dos aspectos de este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y el primer aspecto que vamos a ver entonces acá es el regreso de Cristo. El regreso de Cristo será judicial. Será judicial. Y en los versículos 14 al 16 se presenta la llegada del juicio de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este juicio se va a describir con una figura de una cosecha en el día final. Y observamos entonces lo que nos dice el versículo 14. Vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir explicándolos. Vamos a leer el versículo 14. Dice: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Tenemos acá en el versículo 14 entonces que se nos dice, la palabra que comienza el versículo 14 es miré, con esa expresión que es habitual por el apóstol Juan en este libro. Cada vez que él va a introducir una visión, él dice miré. Y entonces tenemos acá que él lo primero que describe en el versículo 14 es lo siguiente, dice miré y apareció una nube blanca. Y después el apóstol Juan describe a alguien que está sentado en esa nube y dice él que era semejante al Hijo del Hombre. En la visión que él ve en esa nube blanca, alguien se encuentra sentado ahí, descansando, esperando actuar en el momento señalado. Y esta expresión que tenemos acá del Hijo del Hombre, tenemos entonces que preguntarnos acá, ¿quién es este personaje que está sentado en la nube? ¿Quién es? Algunos teólogos reconocidos dicen que el que está sentado en la nube es un ángel. Y ellos dicen es un ángel porque en el versículo 15 de Apocalipsis 14 que estamos considerando, este personaje que está aquí recibe una orden en el versículo 15. Otros teólogos reconocidos también dicen no es un ángel, es Jesucristo que viene como el gran vencedor, que viene a juzgar al mundo entero. Y lo que él está recibiendo en el versículo 15, dicen ellos, no es una orden,
Lo que él está recibiendo acá es la información. Lo que él está acá recibiendo es lo que Dios a través del ángel le está comunicando. Entonces, ¿quién es entonces el que se encuentra en la nube blanca, sentado? Hermanos, es Cristo. Realmente es nuestro Señor Jesucristo el que está allí. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos nosotros, no puede recibir órdenes de ningún ser creado. Él no puede recibir órdenes de ningún ángel. Pero Él se encuentra en esa nube sentado porque está por comenzar a ejecutar los juicios en el día final. Y acá lo que tenemos en el capítulo 14, 16 hasta el versículo 20 es un anticipo de lo que se va a describir en el capítulo 16 hasta llegar al capítulo 19 de Apocalipsis. Es un resumen lo que tenemos acá. Y acá entonces tenemos que el Hijo del Hombre es Cristo. En capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 7, lo vemos también descrito a Cristo viniendo en una nube. Apocalipsis 1:7 dice: miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 13 se describe a Cristo también como el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13 dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. La expresión que tenemos entonces en Apocalipsis 14:14 del Hijo del Hombre es una expresión profética que viene de la profecía del libro de Daniel, en referencia a Jesucristo en su segunda venida, que viene como el juez justo para juzgar a los habitantes de la tierra. En Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14 nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El que está en la nube, según Daniel 7, 13 al 14, el que está en la nube en Apocalipsis 14, 14, es nuestro Señor Jesucristo, esperando el momento para ejecutar entonces sus juicios sobre el mundo pecador que no se arrepintió, que se rebeló contra Él y que no le adoró y que no le exaltó y que tampoco dio reverencia a Dios el Padre. Cristo está listo en esa nube para ejecutar el juicio. Pero Apocalipsis 14, 14 nos describe algo más de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Apocalipsis 14, 14, dice que el Hijo del Hombre en la cabeza tenía una corona de oro. La corona de oro que se describe entonces acá en la cabeza del Señor Jesucristo no es una corona de un rey, no es una corona de un rey, que sí se describe en Apocalipsis 19, 11 al 12. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11 al 12 para que veamos la diferencia de esta corona y qué significado tiene en Apocalipsis 14, 14. Dice Apocalipsis 19, 11 y 12. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Cuando dice que muchas diademas ciñen su cabeza, está hablando de una corona de un rey
que es diferente a la que se le muestra en Apocalipsis 14:14. En Apocalipsis 14:14, la corona que lleva nuestro Señor Jesucristo ahí es la corona que se le conoce como la corona del vencedor, la corona de aquel que ha triunfado en la guerra, la corona de aquel que ha ganado, y es la misma que aparece en Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 25, que es una corona de laurel, es una corona que ganaban los atletas. También esta corona aparece en Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 y versículo 8, que ahí es la corona de aquel que culmina con éxito la batalla de la fe. Entonces esta corona que aparece en Apocalipsis 14:14 en la cabeza del Señor Jesucristo es la corona del vencedor. Y esa corona lo que está indicando que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el derecho de juzgar al mundo entero, porque Él es el vencedor. Él ha vencido a todos sus enemigos y ahora viene como un conquistador. Y entonces el versículo 14 también nos dice del Señor Jesucristo, no solamente tiene una corona de oro en su cabeza, dice también, y en su mano una hoz afilada. Él está con una corona, la corona del vencedor, la corona del victorioso, y en su mano tiene una hoz afilada. Esta hoz afilada que dice acá, hermanos, era una hoja de acero que tenía una curva, era una hoja con una curva bien afilada y estaba atada a un palo largo, y eso servía para cortar las plantas de raíz en tiempos de las cosechas, de tal manera que la hoz afilada en la mano de nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que nadie escapará del juicio de Dios, nadie escapará del juicio del Cordero. Él cortará a sus enemigos de raíz, así como el que corta las plantas en el tiempo de las cosechas. No quedará nadie de pie en ese día. Van a ser cortados, van a ser exterminados, van a ser eliminados. Y Apocalipsis 14:15 nos sigue diciendo: entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. En el versículo 15 que hemos leído se nos dice que salió otro ángel. Este es el cuarto ángel en este capítulo. Y la Biblia dice que es otro ángel. La palabra otro significa otro de la misma clase, de la misma categoría que los ángeles anteriores que se han mencionado en el versículo 6, que se mencionaron en el versículo 8, que se mencionaron en el versículo 9. Es de la misma clase, un ángel especial. Y este ángel dice, salió del templo, dice el versículo 15. El templo que se nos menciona acá es un templo que representa el lugar santísimo. El lugar santísimo donde Dios habita. Y este ángel sale del templo, del cielo. Indica que el ángel está siendo enviado por Dios el Padre, porque sale del templo y el templo representa el lugar donde Dios habita. El versículo 15 nos dice que este ángel, gritó al que estaba sentado en la nube y le dio dos instrucciones: mete la hoz y recoge la cosecha. Este ángel, como hemos dicho anteriormente, no le está dando una orden al Señor Jesucristo. Él es el que está en la nube y no le está dando una orden. El Señor no puede recibir órdenes de ángeles ni de ningún ser creado.
Pero lo que está diciéndonos acá este ángel, hermanos, cuando le dice, mete la hoz. ¿Qué es meter la hoz? Es esa hoja afilada que está adherida a un mango de madera. Esa hoz acá tiene que ver con el juicio sobre toda la tierra. Juicio sobre todos los habitantes de la tierra. Y el ángel acá nos da la razón de por qué ha llegado el tiempo de cosechar la tierra. Las personas aquí son consideradas como plantas y deben ser cortadas de raíz. El ángel da la razón por el cual debe pasar esto y dice, versículo 15, dice, porque la hora de cegar ha llegado. Es decir, el tiempo se ha cumplido. El tiempo de la gracia se terminó. Y ahora viene el juicio terrible y severo y cruel del Cordero de Dios sobre toda la tierra. Y la palabra cegar o cosechar que vemos ahí en el versículo 15 es una metáfora, es una comparación, hermanos, de ser juntados, de ser reunidos para ser castigados por los pecados que se han cometido. El versículo 15 dice, recoge la cosecha. Y aquí, cuando dice recoge la cosecha, algunos dicen son la cosecha de creyentes, son los que se han convertido en los días de la gran tribulación que van a ser recogidos y llevados. Pero no es correcta esa interpretación. Lo que significa aquí es, hermanos, cuando dice recoge la cosecha, significa que va a ser grande el número de personas, de los habitantes de la tierra, que van a ser exterminados, que van a ser eliminados con violencia al final de los días de la gran tribulación. Hermanos, el Cordero de Dios, que hoy es amoroso, que hoy es misericordioso, que hoy es lleno de gracia, hermanos, se terminará el tiempo de esa gracia y se convertirá en el juez justo e implacable contra todos los que se han rebelado contra Él, contra todos aquellos que han ofendido su nombre, su persona, que han ofendido a Dios el Padre, que han hablado y blasfemado contra el Espíritu Santo, contra todos aquellos, hermanos, que han atacado a su iglesia, a su pueblo, a sus redimidos. Viene el día en que Dios, por medio de Cristo, ejecutará el juicio sobre toda la tierra. El ángel también le dice, pues la cosecha de la tierra está madura. Versículo 15 de Apocalipsis 14. ¿Qué significa que la cosecha de la tierra está madura? Significa que los habitantes de la tierra, como un campo de siembra, ha madurado. Están podridos, es la idea. Están podridos de tanta corrupción moral y espiritual. Por lo tanto, deben ser arrancados. Por lo tanto, deben ser cosechados, deben ser eliminados, deben ser arrancados para ser lanzados al lago de fuego. Nosotros encontramos en Mateo capítulo 13 y versículos 40 al 43, hablando de esto de los días finales, y nos dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. En el día final, todas las personas serán arrancadas, taladas, como si fuesen plantas, para ser arrojadas al lago de fuego. Pero el versículo 16 de Apocalipsis 14, leamos lo que dice, y nos dice, así que el que estaba sentado en la nube
pasó la hoz y la tierra fue cegada. Este versículo describe sin detalles la ejecución del juicio del Hijo del Hombre, la ejecución del juicio de nuestro Señor Jesucristo sobre los habitantes de la tierra. Pero ahora vamos a ver cómo se describe un poco más en los siguientes versículos. En el siguiente versículo 17 al 20 vamos a ver el segundo aspecto del glorioso regreso a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto es: el juicio será muy violento sobre toda la tierra. El juicio será muy violento sobre toda la tierra. En los versículos 17 al 20 que vamos a considerar ahora, se describe la naturaleza violenta de la ira de Dios y de su juicio y de sus resultados. Y acá se va a usar la imagen de una cosecha diferente, la cosecha de uvas, y de un lagar enorme donde los racimos de uva de la tierra van a ser depositados y van a ser exprimidos. Se va a usar esa figura para describir que el juicio que viene no solamente va a ser violento, va a ser sangriento. Y vamos a ver entonces, el versículo 17 nos dice: del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Cristo tiene una hoz afilada, y este ángel también aparece con esta otra herramienta que sirve para talar, cortar las plantas de raíz. Y dice entonces el versículo 17 lo siguiente, explicamos su significado, y dice que sale otro ángel. Este ángel también es de la misma clase y categoría que se ha mencionado del ángel que está en el versículo 15. Este ángel también, como el del versículo 15, sale del templo que está en el cielo. El templo, como hemos dicho, representa el lugar santísimo. El templo representa el lugar donde Dios habita, el lugar de donde Dios se manifiesta a su pueblo, ya sea para bendición o ya sea para traer juicio a un determinado lugar. Y este ángel, al igual que el del versículo 15, es enviado por Dios, pero para ejecutar los juicios divinos. El versículo 17 dice que este ángel lleva una hoz afilada. Esto indica, hermanos, una vez más, indica la violenta mortandad que va a producir el juicio de Dios. Y se describirá con detalles, un poquito de detalles en los versículos 18 al 20, donde la humanidad rebelde y no arrepentida de sus pecados van a ser exprimidas, se usa esa imagen, van a ser exprimidos como si fueran uvas dentro de un recipiente donde serán aplastados. Se usa esa figura en los versículos 18 al 20. El versículo 18 nos dice: del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Tenemos acá entonces que dice que del altar salió otro ángel. Este es el sexto ángel que se manifiesta en el capítulo 14. Y este ángel sale del altar, dice el versículo 18. ¿Qué representa el altar aquí? El altar representa, hermanos, el lugar de las oraciones del pueblo de Dios. Representa el lugar de las oraciones de todos aquellos que han muerto como mártires en la gran tribulación, a manos del anticristo, a manos de sus seguidores. De este altar salen las oraciones de aquellos que están clamando a Dios que les haga justicia. Este ángel sale de este altar y sale en respuesta a las oraciones de los mártires, como se ve en Apocalipsis 6, 9 al 11
que dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y versículo 9 al 11 nos dice lo siguiente. 6, 9 al 11 nos dice: y cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir martirio como ellos. Entonces, de este altar, hermanos, salen estas voces de los mártires y el ángel sale de ahí y él sale en respuesta a esa oración. Dios ha enviado a este ángel porque va a empezar a hacer justicia a su pueblo. El versículo 18 nos dice entonces que este ángel que sale del altar tiene poder o autoridad sobre el fuego. El fuego que nos dice acá, hermanos, está también asociado con el juicio de Dios. Y este ángel tiene el control sobre el fuego del altar para derramarlo sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero este ángel, dice el versículo 18, grita o clama a gran voz al que lleva la hoz afilada y le dice lo siguiente: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra. Y esto se refiere, estos viñedos o uvas que se describen acá, se refiere a los habitantes de la tierra también, que no se han arrepentido. Ellos deben ser cortados como si fuesen uvas o racimos de uvas, es decir, ellos deben morir, deben ser cortados, talados de una forma violenta, de una forma sangrienta. Eso es lo que se nos describe. Y el versículo 18 nos sigue diciendo y dice: porque sus uvas ya están maduras. Y acá el ángel nos da la razón del por qué la humanidad rebelde debe de ser cortada y exterminada de raíz. Nos da la razón, y la razón es, dice el versículo, porque sus uvas han madurado. Es decir, que la maldad de los habitantes de la tierra, hermanos, ha llegado a su más alto nivel de descomposición moral y espiritual, y deben recibir el justo castigo de Dios. Están listos para ser cortados, matados, eliminados, exterminados de la tierra. Hoy en día, el mundo está, hermanos, totalmente moralmente depravado, corrupto, a niveles nunca antes vistos. Pero en el día final, la gente va a estar peor. ¿Qué significa? Hermanos, que la gente se va a ir depravando cada vez más y más y más. Y si no, usted sabe que solo tiene que usted encender la televisión para ver tanta depravación moral. Solo tiene usted que entrar muchas veces o entrar al internet para que usted pueda ver cómo está el mundo en su depravación sexual y moral en todo sentido. Hermano, el mundo va a ir de mal en peor. Sodoma es nada en comparación a lo que nosotros hoy vemos en el mundo. Y irá cada vez peor y peor y peor. Y en el día final el Señor dice: es tiempo de pasar la hoz, es tiempo de cortarlos, es tiempo de eliminarlos totalmente a todos. Pero el versículo 19, Apocalipsis 14, 19. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. El ángel, hermanos, en el versículo 19 ejecutó la orden
que se le dio en el versículo 18. Y dice acá que cortó las uvas y las recogió. Las uvas representan a las personas malvadas, perversas, impías, rebeldes, que no creyeron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son comparadas con las uvas. Y el versículo 19 dice, y el ángel las recogió. Es una figura que se usa, como si fueran uvas, racimos. Las cortó, las recogió y el ángel las echó en el lagar de la ira de Dios. Aquí entonces se usa la figura de un lagar, que era un recipiente de piedra en esos días, hermanos. Era un recipiente enorme de piedra, hueco, era hueco, y dentro de este recipiente se echaban las uvas para ser exprimidas con los pies. Las personas entraban dentro y empezaban a pararse y a exprimirlas para extraerles el jugo, y el jugo pasaba por un canal y se depositaba en otro recipiente de piedra. Lo que representa aquí entonces las uvas en el lagar de la ira de Dios representa que el juicio de Dios será aplastante, será violento, será sangriento. Dios aplastará sin misericordia a todos sus enemigos y a los enemigos de su pueblo. Hermanos, y quien aplastará las uvas, quien matará, eliminará violentamente a los enemigos de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se usa esta figura aplastando a las personas como si fueran uvas y exprimiéndolas. Esa es la figura que se usa. Quien ejecutará ese juicio violento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos viendo el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque viene a ejecutar juicio y establecer su reino eterno. Este juicio de nuestro Señor Jesucristo está profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículos 2 y 3, que leemos, y dice: ¿por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar? Versículo 3 responde: he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Aquí se describe, hermano, en la profecía de Isaías a Cristo ejecutando este sangriento juicio sobre los pecadores, y se describen los detalles de la naturaleza violenta y sangrienta de esta matanza del lagar de la ira de Dios en Apocalipsis 19. Mire lo que dice Apocalipsis 19, se dan los detalles de este sangriento juicio de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 15 al 18 nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su mano y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Encontramos aquí entonces, hermanos, cómo será el juicio descrito en Apocalipsis 14, 16 al 18. Está descrito en Apocalipsis 19, 15 al 18. Va a ser una matanza terrible en ese día
final ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios entonces se va a derramar en toda su fuerza, sin piedad alguna, sobre los pecadores que tuvieron tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Cristo será el que ejecute este juicio sangriento y violento sobre toda la humanidad, en cumplimiento a otra profecía, Joel 3:13, que nos dice: mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Cristo, hermanos, que hoy es el Cordero, que hoy es el misericordioso, el amoroso, el bondadoso, vendrá el día en que vendrá como el juez implacable sobre los pecadores que no se arrepintieron, sobre los que no se arrepienten de sus maldades, que no se arrepienten de sus pecados. Pero observe lo que dice Apocalipsis en el versículo 20, 14-20 de Apocalipsis. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 300 kilómetros. Tenemos acá, hermanos, que este juicio entonces, como hemos visto, será violento, será un juicio sangriento sobre todas las naciones, que metafóricamente se les compara como a uvas que están siendo exprimidas. Y este juicio se llevará a cabo, donde Apocalipsis 14:20 dice: fuera de la ciudad, es decir, fuera de la ciudad de Jerusalén, como está profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 4. El juicio contra las naciones tendrá lugar en lo que se le conoce en el valle de Josafat, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, así como lo profetizó Joel, el profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 2 y versículos 12 hasta el 14. Este juicio, hermanos, se le conoce también como la batalla de Armagedón, que está en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 16, que dice, Apocalipsis 16:16, dice: entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo que estamos leyendo, hermanos, Apocalipsis 14, 16 al 18, es lo que se le conoce la batalla de Armagedón. Y será una batalla violenta y sangrienta, donde Cristo va a derramar toda su ira sobre todos los habitantes que hayan quedado en los días finales de la gran tribulación. Y ninguno de ellos, hermanos, recibirá misericordia, ni uno de ellos va a recibir piedad, sino toda la ira de Cristo en ese momento y en ese tiempo. Entonces, esto que se le conoce como la batalla de Armagedón se describe también en Apocalipsis, que ya lo hemos leído, 19, 17 al 19. Y aquí se le conoce, en Apocalipsis 14, 18 al 20, se le conoce como el lagar de la ira de Dios. Hermano, eso va a ser terrible. Ese Dios que las personas dicen, Dios es amor, y lo es amor, hoy es amor. Y está dando tiempo al pecador que se arrepienta. Y está dándole tiempo a usted, si no se ha arrepentido de sus pecados, que venga a Él. Y Él quiere perdonarle. Y Él quiere justificarle por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero este Dios, que hoy es amor, vendrá el tiempo que va a ser el juez implacable, sin piedad y sin misericordia, como usted nunca jamás lo ha conocido y nunca más
y como nunca nadie se lo ha descrito. Ya no será ese Dios misericordioso que hoy está llamando a las personas al arrepentimiento. Viene el día, viene la hora, cuando la iglesia va a ser arrebatada de esta tierra y los juicios de Dios que estamos viendo acá empezarán a venir sobre todos aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Entonces el versículo 20, Apocalipsis 14, 20, sigue diciendo: del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Acá en esta descripción, hermanos, no se sabe exactamente si en ese día habrá caballos en una batalla, en la batalla, pero lo que sí significa, hermanos, es que la sangre, va a haber tanta sangre en ese juicio que va a salpicar hasta la altura de los frenos de los caballos. Va a ser algo violento, va a ser algo tan sangriento sobre la tierra. Y el texto también nos dice que la sangre correrá o salpicará en una extensión de 300 kilómetros. ¿Qué significa eso? Estos 300 kilómetros, hermanos, es la longitud que mide la tierra de Palestina. Quiere decir que la batalla será en toda esa área de tierra que cubre 300 kilómetros. Las naciones se reunirán ahí para combatir contra Cristo, y Cristo los va a aplastar, los va a destruir, los va a aniquilar violentamente a todos en el día final. Esto significa que será exageradamente abundante la sangre que va a correr, que se va a derramar cuando Jesucristo castigue a las naciones. Será, hermanos, una carnicería humana lo que va a suceder en ese día. Se describe exprimidos, se describe ahí aplastados en los versículos 18 al 20 de Apocalipsis 14. La humanidad será triturada, hermanos. Para los que dicen que Dios es amor, yo le digo sí, pero también es fuego consumidor. Y no hemos visto, la humanidad todavía no ha visto nada, absolutamente nada, de lo que es la justicia de Dios. Hoy los que se mofan, los que se burlan de Dios, los que se burlan de Cristo, los que atacan la iglesia del Señor y que se sienten muy poderosos hoy en día haciendo lo que hacen porque están en tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia se terminará y entonces verán, hermanos, el lado de la ira de Dios, de la justicia de Dios sobre sus vidas. Lo que tenemos entonces, hermanos, es que el juicio que viene será radical, el juicio será sangriento, el juicio será violento. Cristo aplastará toda rebelión humana. Cristo va a eliminar toda oposición en su contra para establecer su reino eterno y gobernar con sus elegidos, con sus escogidos. Cristo va a eliminar a todo pecador que no se arrepintió para establecer su reino y gobernar en esta tierra juntamente con todos aquellos que ha salvado, que ha justificado. Todos los que creyeron en Él vendrán a gobernar con Él en esta tierra que será remodelada, que eso aparece en Apocalipsis capítulos 21 y 22. La tierra será reconstruida, remodelada nuevamente, porque todos estos juicios que vendrán va a afectar el planeta Tierra. Entonces, hermanos, tenemos aquí que así se cumple la advertencia de Dios sobre todos aquellos que han rechazado a Cristo como su Señor y como su Salvador y que nunca prestaron atención a sus advertencias. El Salmo capítulo 2, 11 al versículo 12 ha estado advirtiéndonos desde hace varios miles de años lo siguiente, y dice, Salmos 2, 11 al 12, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Versículo 12,
honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. Aquí está la advertencia que Dios nos ha dejado en su palabra. Cristo, hermanos, es entonces nuestro mediador. Cristo es entonces nuestro acceso a la misericordia de Dios hoy en día. Y necesitamos acercarnos a Él, necesitamos honrarle a Él, necesitamos glorificarle a Él, necesitamos reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque si no, dice el Salmo 2:11, que lo hemos leído, 12, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Esto nos recuerda también lo que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 31. Hebreos 10:31 nos recuerda: terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero esta advertencia que hemos considerado esta mañana no es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Este juicio terrible no es para aquel que ya puso su fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Este juicio es para todo aquel que, escuchando el mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna en Cristo, no se arrepiente y piensa que lo puede hacer mañana, y piensa que es muy joven, o piensa que es perder el tiempo. Es para aquellos que no atienden la advertencia de Dios que viene este juicio también. Para aquellos que han depositado su fe en Cristo hay esperanza. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así es que queda esta mañana para cada uno de los que ha oído, queda en ustedes la responsabilidad: o se vuelven a Dios en arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo, o siguen rebelándose contra Él, y entonces van a experimentar la justicia implacable de Dios si no se arrepiente. Así que yo le animo, mejor venga a Cristo, ponga su fe en Él, confiese sus pecados y reciba la gracia y la misericordia que Dios ofrece para todos aquellos que se arrepienten. ¿Qué hemos visto esta mañana? Esta mañana hemos considerado el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que su regreso será judicial. Y hemos visto que su regreso será sangriento y violento. Entonces Dios nos muestra este suceso de los juicios finales para que contemplemos con gozo la victoria de nuestro Señor Jesucristo y de sus fieles seguidores.